Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a la tienda Action para ver sus novedades. Así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Comenzamos por la zona de los cuadros, que habían bastantes cositas en novedad. Hay mucha variedad, así que podéis elegir el que más os guste o se adapte con vuestro estilo. Vamos a empezar por este marco de aquí. Es un marco bastante grandecito. Lleva un passepartout, que es esta cartulina blanca que siempre se ve alrededor. Y os quería enseñar porque este es en un marrón así nogal, pero lo tenéis en negro también y en este color más clarito para que los cojáis según lo que os vaya mejor con el tono de madera que más os guste. Tiene un precio de 7,95. Luego tenéis también este de aquí que es más grande, este es de 50 por 70. Venía con una lámina que lo podéis dejar si os gusta, pero si no podéis poner la que más os guste que tengáis por casa o imprimir una lámina en ese tamaño. Por aquí tenemos este que es más pequeño, que es de madera de mango. Es muy bonito. Este tipo de madera se lleva muchísimo ahora en decoración. Por aquí tenemos este otro que tiene una forma así irregular. El remate está un poquito, que se ve ahí el corte, pero bueno, es un poquito diferente a lo que se suele ver. Y lo tenéis también en color negro, por si os gusta más o va más con vuestra decoración. Este otro de aquí por 3 euros, también muy bonito en color marrón. Y este pues también podéis dejar esa pequeña lámina que viene o poner una que os guste más. Luego como novedad tenemos este cuadro de aquí, que este tiene textura, no lleva marco alrededor, es así tal cual. Y lleva pues el relieve de así como afelpadito y luego lo otro en una tela parecida a la chenilla, más o menos para dar un toque decorativo y diferente. Y luego tenéis este otro de aquí que lleva también esas formas en relieve. Por aquí tenemos este espejo. El borde era de plástico, no es un material así de muy buena calidad, pero bueno, os lo enseño, tiene un precio de 5 euros para una habitación infantil, por ejemplo, y lo tenéis también en color beige. Luego por aquí tenemos estos espejos pequeñitos para decorar, por ejemplo, en una pared. Esto es decorativo porque en realidad lo que es el espejo es muy chiquitito, pero os enseño los diferentes modelos que podéis encontrar y tienen un precio de 2,99. Ahora nos vamos a la zona de decoración. Aquí era todo de jarrones. Voy a comenzar por estos tres de aquí, que son igual, lo único que cambia es el color. Está en estos tres disponibles y el precio es de 6,95. Son jarrones bastante grandecitos, es un tamaño, bueno, ni pequeño ni es como medianito. Pongo mi mano para que veáis más o menos la referencia del tamaño y la boca es ancha, que podéis poner un buen ramo de flores o ramas artificiales. Luego tenemos estos otros de aquí que son como de un cristal semitransparente y ya vean estos 5 colores disponibles, estos 3 de delante y luego estos dos en tonos verdes que están en la parte de detrás.
Justo al lado también tenemos este otro jarrón que lleva como unas rayas, es un jarrón muy básico, la verdad, no tiene mucha cosa. Y también estaba en estos tres colores disponibles, también en un cristal semitransparente. Por aquí tenemos este en forma de margarita de color rosa. Solamente había este color, no sé si en otros habrá otros colores diferentes y tiene un precio de 6,95. La verdad es que los precios se ven bastante bien, si hay alguno que no menciono es porque se puede apreciar bien, que es algo que me gusta mucho de esta tienda, que si no las etiquetas se ven muy pequeñitos muchas veces. Luego tenemos este clásico, que esto va bien siempre tenerlo pues para tener flores frescas en casa, si nos regalan un ramo o para poner también flores artificiales. La verdad que el cristal transparente es un clásico o un básico para tener siempre en casa. Ahora tenemos estas macetitas de por aquí que van como en cuadritos, las hay en tono verde y en tono azul. Y luego estas otras que son como suculentas, son todas artificiales por 99 céntimos. Esta bandeja de aquí en fibras naturales es bastante grande, la podemos usar para hacer un centro de mesa o para usarla de frutero, si os gusta poner bastante cantidad de fruta porque era bastante grande, por 5,95. Quería enseñaros por aquí a ver si ponía algo más, pero la etiqueta no decía nada más. Luego continuamos con esta otra de aquí que es metálica, lleva como un asa, me imagino que es para transportar platos, bebidas o cosas así. Y la tenéis en diferentes colores, la había en azul, en rosa, bueno, muchos colores disponibles. Y esta tenía un precio de 3,99. Vamos ahora con este pack de dos bandejas de cerámica. Venían las dos juntas y esta es la pequeñita, que esta tiene un tamaño creo que de 20 centímetros. Las dos valen 8,78. Y luego también tenéis en estos dos colores disponibles, estaban un poco revueltas, pero bueno, ponía que era el pack de las dos juntas. Y como os decía, pues esta de aquí tiene un diámetro de 20 centímetros y la otra de 24. Por aquí tenemos esta otra base decorativa, también de cerámica, lleva como un jaspeadito, lleva todo así como puntitos pequeñitos y la tenéis en estos dos colores disponibles. Y luego esta de aquí en fibras naturales, bueno, hilo de papel este trenzado, la tenéis en blanco y beige y luego en rosa y beige. Este también lo podéis usar a modo decorativo o para poner también fruta. Luego también al lado tenemos esta otra cesta que también lleva el mismo material, es un poquito como rectangular, no llega a ser cuadrada y la tenéis disponible también en color negro. Nos vamos ahora para la zona de cocina, que habían bastantes cositas en novedad. Hay algunas que ya lo he enseñado en vídeos anteriores, por eso no lo voy a enseñar en este. Pero quería recordaros que están estas bases de tartas, bueno, este set que viene la tapa de cristal. Yo la compré con la tapa que hacía rayitas, pero ahora solamente quedaban en lisa. Luego tenemos por aquí esta tetera de cristal que lleva la tapa con madera de acacia. Me pareció muy chula. Si os gusta tomar té o algún tipo de infusión, pues que sepáis que tenéis esta disponible. Es apta para lavavajillas. Luego por aquí también tenemos este pack de especieros, bueno, este stand, por así decirlo, es giratorio y podéis poner diferentes tipos de especias. Si os gusta tener este tipo de producto en la cocina a la vista, pues queda muy bonito. Luego me encontré que estaban colocando este pack que lleva 3 vasitos como para poner aperitivos, salsas o cosas así. Viene con la cuchara incluida y la bandeja, pero no os puedo decir precio porque no tenía.
Por aquí tenemos esta bandeja de cortar. Bueno, sirve para cortar o para poner encima pues fruta, carnes, quesos, lo que queráis, tanto para servir como para usarla de corte por la parte más lisa. Es de madera de bambú. Y luego tenemos este pack de cucharas medidoras que lleva de las dos clases, lleva tipo cuchara y tipo tazas de medida, que va muy bien pues para hacer repostería o hacer cualquier tipo de receta en casa. Por aquí tenemos este pack de 2 vasos para hacer café o cortado. Son de doble fondo, que estos la verdad es que quedan muy chulos porque cuando se sirve la bebida dentro se ve un poco la diferencia. Y por aquí tenemos este pack que viene una botella de cristal con 4 vasos. Es como un pack así muy veraniego por 6,95. La botella lleva un tapón de corcho y la verdad es que para esta época que viene ahora, para servir bebidas fresquitas, algún refresco, lo que sea, va muy bien. Ahora quiero enseñaros esta botella de agua súper elegante que me pareció muy bonita, pero el tapón era súper difícil de quitar, me parece un poco peligroso incluso si la van a manipular niños, pero bueno, es una manera elegante de servir bebida, la tenéis con el tapón dorado y plateado. Luego tenemos esta mini base de tarta, es de cristal transparente. No era muy grande, la verdad es que es para poner una tarta pequeñita o algunos pastelitos, macarons, como pone la imagen, pero es bastante pequeña. Vale 3,33 y también tenemos esta mini campanita o cúpula para guardar también dulcecitos, pero era muy chiquitita. Si la que os he enseñado antes yo la considero pequeña, esta es minúscula. Estuve a punto de llevármela, pero luego pensé, es que para guardar una triste magdalena ahí no merece la pena. Luego por aquí tenemos esta melera que lleva como unos relieves de dibujo de abejita, me pareció muy mona, la verdad. Si os gusta este tipo de producto para guardar la miel o de utensilio. Y luego tenéis el diseño este que lleva como la colmena y también lleva las abejitas en relieve. Continuamos con esta jarra que dentro lleva guardada 4 vasos. La tenéis disponible en 2 colores, bueno, era como un azul verdoso y en rosa, y son de plástico, ahora para llevar a cualquier sitio o para servir en una terraza son muy prácticas. Y luego en esta zona de aquí tenéis moldes por si os gusta la repostería. Hay moldes para cupcakes, que son estos de aquí, que vienen para 6. Luego también tenéis estos que son desmoldables para hacer tartas, por ejemplo, tarta de queso. Yo tengo que renovar el mío porque está bastante viejito y a lo mejor la próxima vez que venga me llevaré uno de estos y así ya el que tengo en casa le doy ya salida porque la verdad es que está muy viejito y muy feo. Y luego tenéis esos rectangulares pues para hacer bizcochos así alargaditos o algún tipo de pan que vaya bien con este tipo de moldes. La verdad es que son muy económicos y son muy bonitos. No sé la resistencia, aunque parecen que son buenos, pero bueno, hay que probarlo. También encontré por aquí estos platos que solamente quedaban 2, no sé si traerán más o se han agotado. Me parecieron muy bonitos el diseño que tiene, son muy primaverales y cada plato tiene un precio de 2,99. En la zona de decoración de Pascua me encontré esta vajilla que la tenían aparte. Estos son los platos pequeños que tienen un precio de 1,99. Tenéis este diseño y luego este otro en color rosa. Depende de si os gusta más uno que otro. Y luego también tenéis el plato grande que es para ponerlo debajo o si lo queréis poner por separado, que es este de aquí, tiene un precio de 2,49 y es bastante grandecito, me pareció, bueno, muy mono para ser una vajilla así primaveral. Luego tenemos estos otros pequeñitos que tienen un precio de 99 céntimos, lo tenéis también en verde y en rosa. Y luego esta bandejita de aquí en forma de lazo con lunares tiene un precio de 3,99
y la tenéis disponible también en color rosa. También con esta colección tenéis unas tacitas pequeñitas y unos bols para desayuno, para lo que queráis. Y bueno, los precios se ven claramente aquí y van a juego con la colección. Ahora vamos con cositas para almacenar alimentos en la cocina. Tenéis estos botes de aquí que van muy bien porque se cierran bien, no dejan entrar nada de aire y para organizar la despensa va muy bien. Luego tenemos este pack que son todos de la marca Curver, que es una marca muy buena. Este para poner, por ejemplo, el embutido y que se quede bien cerradito para que no coja aire. Es muy práctico para guardarlo en la nevera. Y luego también tenéis, por ejemplo, estos de aquí para guardar queso, para guardar fruta. Tenéis dos tamaños disponibles, al menos en este de aquí. Este que es un poco más pequeñito y el otro un poco más alto, aunque el largo era el mismo. Luego tenemos esta bandejita para organizar en el armario. Es una bandejita extraíble para poner, por ejemplo, como veis en la imagen, infusiones, cápsulas de café, algo que no sea muy grande. Yo la verdad es que me quedé con las ganas de llevármela para colocar las infusiones porque debajo de una madera de un estante de un armario de la cocina, la verdad es que queda muy recogido y muy bien. Y luego tenéis esta base giratoria de dos alturas, pues para colocar, aquí ponen las especias, pero podéis colocar lo que queráis. Y luego, bueno, para organizar un poquito lo que son los armarios o la nevera, también tenéis este tipo de cajitas que van muy bien. También podéis encontrar estas bolsas de congelar que son reutilizables. Vienen en pack de 2 y la tenéis en verde y en gris. Tienen un precio de 99 céntimos que me parece muy buen precio y estas simplemente las podéis lavar y volver a utilizar. Por aquí tenemos esta cajita que es para la fruta, para escurrir fruta o bueno, cualquier cosa que queráis, uvas, fresas, cualquier cosa así que sea para lavar y dejar escurriendo. Y ahora que viene época de salir fuera a la playa, hacer picnic, estar todo el día fuera, pues este tipo de tuppers o producto para llevar diferentes snacks como fruta, frutos secos, etcétera, pues la verdad es que va muy bien porque queda cerradito y lo podemos dividir por secciones. Ahora nos vamos a la sección de pequeño mobiliario, que ya sabéis que Action trae muchas cositas pues para el hogar, aunque sean pequeñas, pero muchas veces son muy útiles. Esta pequeña mesita o aparador que viene es como un 2 en 1, se pueden separar o dejar juntas. Luego tenemos esta otra de aquí para colocar yo que sé, productos, macetas a modo decorativo o por ejemplo al lado de la lavadora para poner productos de limpieza, también va muy bien. Luego tenemos esta otra de aquí en madera por 19,95. La tenéis en color negro y en color blanco. Hay esos dos colores disponibles y bueno, para hacer por ejemplo un recibidor, una zona así bonita decorativa, creo que quedaría muy bien. Por aquí tenemos esta mesita que es metálica en color beige. También la tenéis disponible en color negro y en color blanco. Por ejemplo, para una terraza o un balcón tiene un precio de 7,95, que me parece un buen precio. Luego por aquí tenemos esta mesita auxiliar, que aquí os enseño el tono de la madera para que veáis. Me pareció también muy chula y el precio es increíble, 9,95. O sea, quien no tenga una mesita auxiliar es porque no quiere. Incluso la podéis usar también de mesita de centro. Luego por aquí tenemos esta mesita de noche en color gris con el tirador en color negro. Esta no había más color disponible, solo quedaba, bueno, o solo había este color. Y por aquí tenemos este puff que ya sabéis que sacan muchísimos de diferentes formas. Y este era el que estaba como novedad. No tiene para almacenar, pero aguanta un peso de hasta 100 kilos.
Pasamos ahora con la zona de jardín, que en el vídeo anterior que os hice de Action os enseñé muchísimas cositas para empezar a arreglar nuestros jardines, nuestros balcones y terrazas. Por aquí tenemos como novedad estas lamparitas, son de plástico, no pesan absolutamente nada. Son solares, así que no necesitan pila ni enchufe, y os enseño los diferentes modelos que tenéis para elegir y colores. Habían diferentes, la negra y la marrón eran de una forma, esta que os voy a enseñar, y luego la blanca y la verde tenían una forma diferente. Si os gusta poner guirnalda con florecitas, por ejemplo, tenéis esta de aquí que tiene para probar. Tenéis en color, este que era un color así que entre azul y lila, y luego esta de margaritas. Y también pues muy chula para dar un toque así floral a cualquier estancia de casa o a los exteriores. Y por aquí tenemos estas que son como nenúfares, se activan con luz solar y la verdad es que son muy chulos porque esta la podéis poner en una fuente o en, yo qué sé, en una piscina si tenéis, y ellas se iluminan cuando se va el sol y se quedan flotando en el agua. También tenéis semillas para cultivar vuestras propias plantitas, hay fertilizantes, abonos, un montón de cositas para las plantas. Por aquí tenemos este mini invernadero, si os gusta este tipo de cositas de plantar y hacer vuestras propias cosechas, pues esto en un rinconcito, si tenéis espacio, también lo podéis utilizar. Por aquí también os enseño estas lamparitas que estaban como novedad. Estas van con pila y la tenéis en forma de rana, que es esta verde, luego la tortuga en azul y luego el último que es un caracol en tonos marrones. Y bueno, también tenéis un montón de macetas para elegir. Había bastante variedad, aunque la otra vez que vine creo que había bastante más porque había en zonas vacías, pero bueno, hay muchísimas cosas para las terrazas. Por aquí también tenemos esto que es para hacer barbacoas, si no tenéis muchos sitios, si queréis improvisar una barbacoa, ya sea en el campo, en la playa o en una terraza, si se puede, pues tenéis esta opción que se pone carbón y se puede hacer. Luego también tenéis esta otra de aquí que es igual pero en acero inoxidable, y también tenéis un formato un poquito más cuadradito y más pequeño, que es mejor para transportar, lleva como unas patitas pequeñas, que es este de aquí, que es como de picnic. También tenéis la típica rejilla para hacer a la brasa o para hacer lo que queráis. Y luego también me fijé que en la parte de abajo había una barbacoa grande, que es esta de aquí, que esta ya es un poquito más buena, tiene ruedas para moverla y lleva patas y todo. Y la verdad es que era bastante grandecita, tiene un precio de 27,95. También podéis encontrar mobiliario exterior, por aquí estaba este banco, pero podéis encontrar sombrillas tipo parasoles grande, habían también carpas, si tenéis una zona de jardín grande y os apetece poner una carpa para algún evento o cosas así, os enseño un poquito lo que podéis encontrar. Luego vi estas mosquiteras que van muy bien para poner en las puertas. Estas miden 1 por 1,20 y son imantadas, las típicas que pasas, se abren y luego con el imán se vuelven a cerrar. Y esto para la época que viene de moscas, mosquitos y bichitos varios, la verdad es que va muy bien. Y luego tenéis esta que las podéis poner a la ventana, también llevan el imán para ponerla
alrededor y evitar también que entren estos bichitos tan molestos. Y por el precio la verdad es que están genial. Y ya en la zona de velas y ambientadores vi estos que estaban como novedad, así muy primaverales. Estos tienen medio litro de ambientador. No sé cómo huelen porque no había nada de tester para olerlos. Yo tuve una mala experiencia comprando uno porque no olía mucho, pero sin embargo otro pequeño que compré olía muy bien. Y luego estaban estos humidificadores que son como de cristal. Tenéis en dos colores disponibles, este era blanco y dorado por 13,95 y luego tenéis el mismo pero en tonos rosas. Y ya en la zona de velas, así como novedad, también estaban estos de aquí, estos humidificadores en forma de casita de cerámica. Tenéis estos dos modelos, me parecieron también muy chulos. Y estos velones grandes que llevan diferentes diseños, son de 2 mechas. Lo que pasa que no sé si huelen mucho porque apagados ya no olían, no sé si encendido olerán a algo, pero ya es raro porque normalmente si no huelen apagados, mucho menos encendido. Y ya sabéis que aquí podéis encontrar un montón de productos de limpieza de muchísimas marcas. También trabajan con la Pink Stuff, que tienen bastantes productos. Tienen la pasta rosa, tienen para limpiar el suelo, tienen diferentes productos de esta marca que es muy bueno. También encontré por aquí este cubo que es la imitación del de Vileda. Este también lo bueno que tiene es que separa el agua limpia del agua sucia, que es un punto a favor, y tiene un precio de 16,95 que es mucho más económico que el que venden. Y bueno familia, ya esto es todo por el vídeo de hoy. Os enseño un poquito a modo general cositas que podéis encontrar como pequeños electrodomésticos. También tenéis zona de comida, zona de mascotas, zona de juguetes, también hay zona de papelería, si os gusta todo esto del dibujo y tal. También hay una parte de electrónica que podéis encontrar luces, auriculares, bueno, un montón de gadgets para el hogar y cositas interesantes. Así que yo me despido por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevos por aquí y muchísimas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.